Buenas tardes, les agradecemos su presencia a todos los medios de comunicación, a la conferencia de prensa que va a dar el Centro Católico Multimedial, que representa el director, el padre Omar Sotelo, y les pedimos unas disculpas porque Guillermo Gazzanini no puede estar aquí por problemas personales. Entonces, en esta ocasión se les va a presentar el reporte anual 2024, es un trabajo que viene realizando el padre desde hace ya más de 15 años y tienen datos a partir de 1990. Reporte anual 2024, violencia contra sacerdotes religiosos e instituciones de la Iglesia Católica en México. Como nunca en otro tiempo de la historia de México, la violencia ha alcanzado niveles preocupantes que azotan a todos los sectores sociales. De alguna u otra manera hemos sido testigos, o peor aún, impactados por el horror de la violencia, que en ciertas regiones y ciudades han llegado al punto de desestabilizar totalmente los aspectos de la vida económica, social, política y hasta religiosa del país. En octubre pasado, cuando se celebraba el Domingo Mundial de las Misiones, la Iglesia Católica en México fue duramente lastimada al saberse de la muerte violenta del padre y activista de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Su asesinato no fue circunstancial ni daño colateral. De manera artera, reflejó que su acción pastoral es una actividad en pro de los derechos humanos, fue incómoda a quienes le cegaron la existencia. Este asesinato, como el de una larga y triste lista de sacerdotes asesinados en este país, ponen el dedo en la llaga sobre un doloroso tema. En México, agentes de pastoral, laicos, sacerdotes y ministros de otras iglesias han asumido el papel que la autoridad ha declinado. El vacío de poder y el desmantelamiento del Estado de Derecho provocan una necesidad. Alguien debe asumir lo que el Estado ha dejado de hacer, por incapacidad, o peor aún, por vivir en colusión con los hacedores del mal y del crimen en un binomio destructivo, corrupción e impunidad. En el presente reporte, el Centro Católico Multimedial ofrece los datos e hipótesis de los más de 80 crímenes que han enlutado a la Iglesia de México. En sus estimaciones y análisis, el reporte señala, por otro lado, que ataques a sitios religiosos tienen la siguiente tendencia. Un 21% de las agresiones contra estos lugares, efectuados por delincuentes dedicados al robo exprés de objetos religiosos a menor escala y de escaso valor. El segundo enfoque representa un 42% que concierne a profesionales del crimen organizado, especializados en el robo de arte sacro. El último enfoque, un 37%, es de un grupo que ataca por diversos motivos y de intolerancia y discriminación religiosa. Considerando lo último, es de llamar la atención una escalada de agresiones que demuestran la progresiva desacralización y ausencia de cualquier respeto hacia lo santo y sagrado. Desafortunadamente, aún sin contabilizar, una nueva cifra negra aparece. Esa es la de las agresiones físicas sin consecuencias fatales o verbales, escritas o en medios y redes sociales que vituperan, difaman, denigran, descalifican o discriminan a sacerdotes, religiosos, religiosas y otros ministros de culto. Al Centro Católico Multimedial han llegado noticias preocupantes de agresiones contra sacerdotes, como fue el caso del arzobispo de Durango, quien pudo haber sido lastimado con arma blanca. Sin embargo, este caso se repite ya de manera alarmante a través de agresiones que deben ser un foco rojo encendido. Otro punto es de destacar. Los sacerdotes católicos en México siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría. Mientras que otros ministros de culto, sean de grupos religiosos o movimientos ideológicos, gozan de libertad sin sanción alguna por manifestar opiniones ciudadanas. Este es un agravio a la libertad de conciencia y derechos de participación democrática que son permitidos por nuestra Constitución.
Y se reconoce igualmente otra arista que no ha sido debidamente explorada. Es el caso de las religiosas, las consagradas, que también tienen un activismo social y trabajo pastoral en zonas difíciles del país. No constan registros de agresiones o de ataques. Sin embargo, no se duda que los hayan sufrido. Este reporte 2024 ofrece una serie de recomendaciones que son la aportación del Centro Católico Multimedial. Reza el adagio: si no se nombra, no existe. Y eso es lo que este documento quiere ser. Perdurar en la memoria de que nos faltan también 80 sacerdotes, religiosos y laicos, muchos de ellos en un purgatorio legal que no han definido justicia ni reparación del daño, pero que en la justicia del cielo muchos quizá estén gozando ya desde la Asamblea de los Santos y Justos ante la presencia del Señor del cielo y de la tierra. Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial, México, 9 de diciembre del 2024. Ahorita el padre les va a hacer un recuento de datos, sobre todo cifras que sean de interés, y terminando iniciaremos preguntas y respuestas. Bueno, pues esta investigación, como Maru lo ha dicho, ya llevamos 15 años en visibilizar esta investigación, de darle pues esta visibilidad importante. Nada más les comento rápido, la primera vez que se dio a conocer a nivel internacional un fenómeno de estos fue en Inglaterra. En Inglaterra, un organismo ecuménico retoma el caso, de ahí migra a Washington, un congresista en los tiempos de Obama, Jeff Duncan, toma el reporte y lo hace visible en el Congreso de Estados Unidos, y a partir de ahí es como empezó a llegar a nuestro país, y hoy pues es una realidad que presentamos a todos ustedes como medios. Desde aquella época, de 90 a la fecha, son 80 los asesinatos, 65 son los sacerdotes asesinados, 2 desaparecidos. Son 95 los atentados que se han realizado contra la Iglesia Católica en estos periodos, y tenemos contabilizados a cerca de 26 templos a la semana que son violentados en el país. Si gustan, nada más rápido, como recuento, porque el reporte ya está en el portal, en el mismo boletín, en el código ya está, ustedes lo pueden ir analizando y viendo. Rápidamente, ahí en la página 12 del reporte, hemos hecho pues toda esta evaluación o seguimiento a través de los diferentes sexenios. Y rápidamente, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se reportaban 4 casos en aquella época, 3 sacerdotes, el caso emblemático del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en los lugares de Chihuahua, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México. En el sexenio de Ernesto Zedillo se reportaron 3 casos de sacerdotes en Michoacán, Oaxaca y Coahuila. En el sexenio de Vicente Fox se registraron 4 sacerdotes y un diácono en Chihuahua, Jalisco, Baja California y Ciudad de México. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se registraron 25 casos, 17 sacerdotes, 33 religiosos, 5 laicos, entre ellos una periodista católica. En los lugares de la Ciudad de México, Hidalgo, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Estado de México y Durango. En el periodo de Enrique Peña Nieto fueron 33 los casos, 19 sacerdotes, 2 desaparecidos sacerdotes hasta la fecha, un seminarista y 5 laicos, 2 secuestros frustrados, y los atentados en la Catedral Metropolitana, el primer hecho de sangre, cuando el padre Machorro fue asesinado después de celebrar la Eucaristía y fue apuñalado, y este artefacto explosivo en las puertas de la Conferencia del Episcopado Mexicano allá por la Villa, ¿verdad? En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 25 casos, 10 sacerdotes asesinados, un seminarista, varios obispos violentados, sacerdotes también violentados en los lugares de Baja California, Tijuana, Matamoros, Cuernavaca, Morelos, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Chiapas.
Digo los lugares para que vayamos viendo cómo la situación de violencia se fue caminando, fue avanzando a lo largo y ancho pues de toda la República Mexicana. Así pues, los estados en nuestra contabilidad, y ustedes lo podrán ver con mucho mayor precisión en el reporte, en la página 24, los estados con mayor incidencia de eventos que se realizaron del 90 a la fecha: Guerrero con 11 casos, Chihuahua con 7, Michoacán con 7, Jalisco, Estado de México con 6, Veracruz y Baja California con 5, Puebla con 4, Tamaulipas con 3, Oaxaca con 2, Coahuila con 2, Guanajuato con 2, Morelos con 2, y los estados de Morelos, Nayarit, Hidalgo, Aguascalientes, Sinaloa, Coahuila, Colima, Chiapas, Zacatecas con un caso. Y pues uno de los puntos que sí es importante que me gusta también señalar es el caso de los 2 sacerdotes desaparecidos. México sabemos que es un país de desaparecidos. También tenemos sacerdotes desaparecidos y quiero nombrarlos porque en muchos de los casos su nombre pareció pasar al olvido y yo quiero a través de los medios recordar que tenemos 2 sacerdotes desaparecidos de hace más de 10 años. El padre Santiago Álvarez Figueroa, de la diócesis de Zamora, desaparecido el 29 de diciembre del 2012. A la fecha, su carpeta de investigación está cerrada y ya no hay ningún proceso en adelante. Sin embargo, la familia lo sigue buscando. Y el padre Carlos Jornelas Puga, que desapareció el 3 de noviembre del 2013, que tampoco se tiene conocimiento de su paradero, ¿verdad? Y que hasta la fecha también sus investigaciones pues han quedado pues en el olvido. A grandes rasgos, pues, el reporte está aquí presente, ya ustedes lo juzgarán, lo analizarán. No me gusta hablar de las estadísticas porque son frías, estamos hablando de personas de carne y hueso, con proyectos, de padres de comunidades que sembraron justicia, paz y esperanza, y que muchos de ellos lamentablemente pues se les arrebató la vida por el hecho de ser sacerdotes. Pues a grandes rasgos, esto es lo que quisiéramos presentar. Sí, si gustan hacer preguntas. ¿Sí, Pati? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Padre, buen día. ¿Cómo estás, Pati? Realmente las estadísticas efectivamente son frías porque se trata de personas, pero digamos que se puede hablar de alguna característica especial de estas agresiones a los sacerdotes, porque bueno, normalmente siempre han sido pues personas respetables, ¿no? Los pueblos las admiraban, por lo menos la gente las respetaba, y ahora al parecer, bueno, por supuesto no sucede. ¿Hay alguna cosa que ustedes hayan estudiado ahí en el centro En el reporte, sí. En el reporte, por favor. Efectivamente, a lo largo de las investigaciones que nosotros hemos realizado, hemos descubierto algunas características importantes, ¿no? Está la extorsión. Lamentablemente muchos han sido extorsionados, los sacerdotes son presa. Hemos detectado alrededor de 800 a 900 extorsiones y amenazas de muertes a sacerdotes, de los cuales siempre se les dice o se les pide el derecho de piso a muchos de ellos, o simplemente que se callen, porque muchos trabajan en zonas donde hay tráfico de armas, de personas y demás, y los amenazan diciéndoles que se callen, o si no les van a llenar la iglesia de muertitos. Está la extorsión, el levantamiento o el secuestro, que también ha sido una característica, la tortura. Cuando han asesinado a un sacerdote, digo, cualquier asesinato es tremendo, yo creo que no se puede justificar a ninguna persona, pero cuando se asesina a un sacerdote, la tortura es así como que muy fuerte, muy violenta contra una persona, especialmente aquellos que han sido sacerdotes ancianos, ¿no? O porque han manifestado o han dicho algo, los han esperado, los han torturado y los han asesinado. Entonces esa también. Luego, pues obviamente el asesinato como una contundencia fuertísima. Y uno de los puntos que nosotros sí hemos descubierto y que está casi en todos los casos es la difamación. Una vez que asesinan al sacerdote, una vez que se le violenta, una vez que se le tortura, incluso se difama. El sacerdote lo mataron porque se buscó el asesinato, ¿no? Recordamos varios casos, ¿no? En Taxco, 2 jóvenes que fueron a presentar unos trabajos, fueron asesinados ahí en la carretera de Iguala y de Taxco de Iguala, y el gobierno del estado dijo:
pues es que andaban en una fiesta, que andaban haciendo de noche los padrecitos, e iban con una mujer, y por eso los mataron. La mujer era hermana de Iván, uno de los sacerdotes, ¿verdad? Los muchachos iban a presentar un trabajo a unos productores allá y demás. Hasta la fecha no se encuentra nada. El caso de José Alfredo Guillén en Michoacán, lo mismo, que desapareció por varios días y algunos en las autoridades dijeron que lo habían asesinado porque era pederasta, y hasta sacaron algunas fotografías de una persona con las características del padre, que salía de un hotel con un niño y decían, ahí está, salió con un niño y es pederasta. Después se descubrió que la persona no era el padre lo asesinaron. Detrás del asesinato habían implicados posiblemente 2 militares. Entonces estuvo el caso fuerte. El caso emblemático del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que a casi de 30 años, ¿verdad? Incluso pues se le acusó de que posiblemente estaba coludido con algunas cosas o que fue una equivocación o cosas por el estilo, que hasta la fecha pues es un caso emblemático de gran impunidad. Entonces la difamación es otro de los puntos, son las características que podemos decir por las cuales una se atenta contra los sacerdotes, y segundo, los sacerdotes en sus trabajos, en sus parroquias, son estabilizadores sociales. Es un estabilizador social. Un sacerdote no solo presenta o presta un servicio espiritual, sino que la parroquia es todo un complejo que sirve a la protección de derechos humanos, a la educación, servicios de salud, escolares, protección a mujeres, a migrantes y demás. Lo hemos visto incluso en catástrofes, organizaciones eclesiásticas son las que están ahí puntualmente. Y esto, el crimen organizado, lo ha visto como cierta competencia. Tuvimos el caso en Veracruz de un proyecto que daba bolsas de trabajos a migrantes, y obviamente eso pues va en contra de los trabajos que ejerce el crimen organizado. Y se atentó incluso contra los sacerdotes que trabajaban en esta zona, jesuitas. Entonces el sacerdote es un estabilizador social. Por eso cuando se asesina a un sacerdote, no se asesina solo a una persona, se asesina a todo un organismo que da estabilidad a la comunidad. Y cuando se elimina esa estabilización, ¿sí?, se enquista en esa comunidad la cultura del temor y del silencio. Nos quieren tener callados, nos quieren callar a como sea lugar, que no lo van a lograr, porque creo que somos más los buenos que los malos, y no nos van a callar. Y segundo, pues obviamente, ¿verdad?, al enquistar la cultura del terror, de la muerte, enquistan la narcocultura, la narcoeconomía, ¿verdad?, y la narcopolítica, como ustedes son testigos, que ha pasado en muchísimos lugares de la República Mexicana. Esas serían las características. En el caso también no tiene que ver el hecho de que se haya exhibido o se exhiban tantos padres pederastas. Sería esa pregunta también, si pudiera ser que a lo mejor esta gente también lo motive para atacar a los sacerdotes. Y la última pregunta es, ¿qué está sucediendo? Menciona también los ataques a los templos. ¿Son zonas en específico y cuál es la razón? ¿El robo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ciertamente el fenómeno de la pederastía, que es un fenómeno global, una situación horrible que no se puede justificar con nadie ni por nada, y no podemos hacerlo, y que ciertamente la Iglesia hizo muchísimo para tratar de erradicar ese problema. Recuerden que los sacerdotes, como todos nosotros, pues somos seres humanos y tenemos muchos errores. Obviamente el sacerdote tiene que tener mucha responsabilidad frente a una situación como esta. Se ha dejado una clara marca y una clara huella de una situación que sí golpea la dignidad, la credibilidad de la Iglesia. Pero sí puedo decir, que son muchísimos más los sacerdotes, que trabajan 7/24 y nadie conoce pues la realidad de estos hombres y mujeres religiosas también, que han dado su vida pues por el servicio no solo de proclamar el evangelio de dignidad y libertad, sino de acercarse a los más pobres entre los pobres. Y por último, obviamente, las tendencias de robo y de arte sacro, como lo hemos dicho en el comunicado, y de robo y de profanación de templos, porque no solo es eso, o sea, 26 templos a la semana son lo que hemos detectado, a la semana han sido atacados, profanados, robados de cualquier otro, robos pequeños, asaltos, hasta balaceras propiamente dentro de los templos, ¿no? Entonces es una tendencia que también ha ido a la alza y que
le estamos dando seguimiento para una investigación posterior. Buenas tardes. Gracias, Florena Sánchez de Justicia TV de la Suprema Corte. Quisiera preguntarles algunas cosas. Primero, en relación con lo que mencionan, ¿cuál sería el impacto en las comunidades, dado que pues sacerdotes apoyan mucho incluso a poblaciones migrantes? Se les ha catalogado a veces que hacen mucho trabajo en defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es el impacto de esto? Eso por un lado. Por ello, sabemos también que pues, desde la religión se apela mucho, se ayuda el tema del perdón, de la reinserción, pero desde la perspectiva ante lo que está pasando, yo quisiera preguntarles como gremio, ¿qué les parece o qué opinan de la estrategia contra el combate a la inseguridad, al crimen organizado de abrazos y no balazos? Quisiera que me dieran esa perspectiva y después también preguntarles sobre esto que mencionan de el sacerdote desaparecido en Zamora en 2012, la carpeta ya se cerró, la carpeta de investigación. Si nos pudiera compartir por qué, ya que el delito de desaparición es algo que no prescribe. ¿Cuáles fueron las razones por las que ya se cerró el caso? Y ya finalmente saber si ustedes son susceptibles a incorporarse a algún mecanismo de protección, en este caso de personas defensoras de derechos humanos. ¿Se puede? Gracias. Bueno, el impacto, como decíamos, el servicio pastoral de un sacerdote en su parroquia y la parroquia como tal son organismos que estabilizan a la comunidad, que le dan resguardo, que le dan protección, incluso una voz. Y cuando se quita esa voz, cuando se asesine esa voz, cuando se elimine esa voz, obviamente las regiones quedan totalmente colapsadas en la orfandad, precisamente porque el temor a callarnos, el temor a proclamar o a evangelizar, ¿verdad? Cuando es eliminado, obviamente los grupos del crimen organizado, y estoy hablando del crimen organizado no solo del narcotráfico, porque el crimen organizado, como todos ustedes bien lo saben, no solo es el narcotráfico. Lamentablemente hay políticos, hay militares, hay muchas cosas que están inmersas en el crimen organizado. Y es tener controladas poblaciones enteras. Lo hemos visto, incluso hay hasta migraciones internas en nuestro país. Poblados, hemos estado nosotros en lugares, en Guerrero, en Michoacán, en lugares en donde prácticamente los poblados están vacíos. Han migrado a otros lados. Precisamente, ¿por qué? Porque están controlados por el crimen organizado. Diría este obispo eminente, respetuoso, al que yo admiro muchísimo, Monseñor Salvador Rangel, ¿sí? Estamos a veces gobernados por narcotraficantes o por el crimen organizado, lo decía cuando era obispo de Chilpancingo, Guerrero, y así está pasando en muchos lados, ¿no? Entonces, esto unido a la segunda pregunta de la estrategia de seguridad, pues eso ha denotado pues que la estrategia de seguridad es fallida, ¿sí? Yo sé que a lo mejor mañana van a decirnos que estamos equivocados o que es una exageración o que tenemos otros datos, pero la realidad es de que México sigue sangrando. La realidad es que las estrategias de seguridad son fallidas y no es malo decir que hemos fallado. O sea, yo creo que las autoridades deben de asumir la responsabilidad de decir que sí, son superadas por el crimen organizado, que no son eficaces para dar seguridad a ninguno de nosotros. Ustedes como periodistas, sí, México es uno de los primeros países donde ser periodistas es de alto riesgo. México es uno de los primeros países en el mundo donde ser sacerdote es de alto riesgo. Y cualquier persona, ya no puedes ir a tomar a un bar, a tomarte una buena cerveza, porque pueden llegar y te pueden ametrallar. Entonces, los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Y las estrategias, bueno, ahora sí que como dicen por ahí, se agradece la intención, pero no la eficacia. Y no es malo decir que hemos fallado. Yo sí le señalo a las autoridades, hemos fallado. Reconozcamos que nos han sobrepasado, pero ese reconocimiento nos va a abrir las puertas a purgar muchísimas cosas que hay que purgar, a quitar lo que no sirven y a perfeccionar aquello que se tiene que perfeccionar para darle la seguridad a un país que no merece vivir lo que está pasando.
sobre el secuestro de los sacerdotes. Nosotros estamos haciendo un documental, estamos acercándonos a esta situación para verificar todos estos datos. Lo que sabemos a la fecha de personas que nos lo han dicho cercanamente es que pues no, se dejó de continuar las investigaciones a más de 10 años de su desaparición. No sabemos a ciencia cierta cuáles son las causas, lo estamos tratando de investigar. El hecho es de que los padres están desaparecidos desde hace más de 10 años y que no ha habido una respuesta a esas desapariciones, ¿no? Padre, con estos datos, Isabel González de Grupo Imagen, me dice usted, en términos más, digamos, más resumidos, los sacerdotes somos un estorbo para el crimen y por eso los están eliminando. ¿Cómo tomar desde esta situación que es real y con datos que ha presentado estas llamadas treguas nacionales de paz que se lanzan desde muchas partes, pero por ejemplo más recientemente desde la Arquidiócesis Primada de México a los delincuentes para el 12 de diciembre y saber, por otro lado, qué saben de los avances en las investigaciones justamente del asesinato cometido en contra del padre Pérez allá en San Cristóbal de las Casas? Se detuvo una persona, no sabemos más, no sabemos a qué se dedica, si era del machete o no era del machete, si era indígena o no indígena, como si también las propias autoridades civiles quisieran pues que ya no se hable más de este tema. Y otra pregunta, ¿cuántos actualmente, si ustedes poseen esa información, porque la Secretaría de Gobernación dice que no lo tiene, ¿no? Supongo que ustedes tienen un dato más certero. ¿Cuántos sacerdotes, pastores, religiosas actualmente están recibiendo protección justamente por la difícil situación que enfrentan al hacer su labor pastoral? Gracias. Ciertamente una de las cosas importantes, y yo creo que este hecho, este momento de encuentro con ustedes nos da la gran oportunidad de que estamos visibilizando un hecho que durante muchísimo tiempo estuvo acallado. Como les dije, la primera reacción importante se dio fuera del país, en Inglaterra, y después en Estados Unidos, y después llegó a nuestro país. Incluso pues al interior de la Conferencia del Episcopado Mexicano se ha tomado el caso, y creo yo que tanto en la Conferencia del Episcopado Mexicano con el señor Cabrera, también con quien fuera el secretario Alfonso Miranda, ahora con el nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Ramón Castro, creo que se ha tomado muy en serio pues la situación de seguridad que vivimos y de la que carecemos muchísimos, obviamente los sacerdotes. Pero obvio, una plática, un encuentro con gente de gobernación o estos diálogos por la paz, creo que no son suficientes. Creo que el trabajo es mucho más allá, apenas es la punta del iceberg. Hay muchísimas cosas abajo que tienen todavía que expurgarse, investigarse, analizarse, porque yo lo voy a decir de esta forma, a lo mejor me van a criticar hasta muchos de ustedes, va a haber más sangre, lamentablemente va a haber más sangre. Espero me equivoque, y qué bueno que lo están grabando, y qué bueno, y ojalá que me equivoque para que todos ustedes agarren y después saquen el titular: el padre Sotelo es un mentiroso y se equivocó, o me quisiera equivocar. Pero ante estas situaciones, no solo es de un diálogo, no es solo de un acercamiento, no solo es de salir en la foto y decir estamos trabajando. Creo que las cosas es seguir visibilizando una situación que está dejando mucha sangre de ciudadanos mexicanos, de periodistas, de sacerdotes y demás. Entonces, creemos que necesitamos seguir trabajando, y precisamente muchos sacerdotes están trabajando sobre eso. Algunos de ellos, como tú dices, sí están dentro de la protección. Padre Heriberto, me parece, Padre Heriberto, que está en Chilpancingo, tiene protección. Él ha hablado muy fuerte allí en Chilpancingo sobre estas situaciones. Bueno, el Padre Marcelo, no estoy seguro si lo tenía, pero él estaba muy expuesto a estas situaciones. Y muchos otros sacerdotes que hemos hablado, y sí me incluyo en ello, pues estamos expuestos a esta situación, pero no tenemos, al menos yo nunca le he pedido, otros amigos míos que han hablado tampoco la han pedido. Porque nosotros como sacerdotes somos como el templo de nuestra iglesia, somos templos de puertas abiertas, y tenemos que abrazar a todos, a todos. Esto incluye a todos, a los hacedores del mal, ¿no?
Entonces, lo que estoy diciendo puede ser utópico, pero es una realidad. Nos tenemos que acercar incluso a aquellos para que podamos tocar un poquito de humanidad que les queda, ¿no? Aquellos que se han deshumanizado por completo, los tenemos que acercar. Y muchos amigos sacerdotes, créanmelo, se han acercado, han tocado la puerta de los narcotraficantes o de los capos y demás, como lo hizo Salvador Rangel y otros sacerdotes en Chilpancingo, en Michoacán, en Tamaulipas. Trabajan en tierras de narcos y se acercan, ¿no? Entonces, la protección, pues en los comentarios que hemos hecho en algunos compañeros sacerdotes, creo que no la pedimos. ¿Por qué? Porque no la necesitamos, porque tenemos que hablar con las puertas abiertas, el corazón abierto, ¿no? Perdón. Maru. Buenas tardes, padre. Daniel Acosta, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. De acuerdo a la organización sin fines de lucro Open Doors, que cataloga persecución religiosa, principalmente cristiana, en todo el mundo, México es el país número 37 en todo el planeta en persecución religiosa contra cristianos, entre Egipto y Bután. Turquía y demás. Esto antes no era el caso. Esto ha ido avanzando. México antes no entraba en esta lista de 50 países. Esto es un fenómeno muy reciente y ha ido aumentando. Usted ya lo dijo muy contundentemente. Cree que esto no va a parar. Cree que la situación va a continuar. Pero además del crimen organizado, que todos sabemos que es un factor claro, ¿qué otros factores cree que pueden contribuir? Ya la compañera mencionó igual y la falta de confianza en la Iglesia Católica o los casos de pederastía, pero ¿qué otros factores considera usted, padre, que también vale la pena analizarse para poder parar esta violencia que ha ido en aumento? Bueno, ciertamente lo que tú señalas, México está catalogado en el país 33 de persecución, aunque yo sí podría decir que en México es más que nada un hostigamiento muy feroz contra la Iglesia, que va muy en relación a lo que tú dices. Y por eso yo siempre he dicho, y los números nos lo dan, México es hoy por hoy el primer país en América Latina donde ser sacerdote es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la voz del sacerdote anuncia, pero también denuncia. Ese es uno de los factores. Y hay muchos organismos, ¿verdad?, instituciones, que atentan o quieren atentar para disminuir y fracturar la visibilidad de esta voz profética de muchísimos sacerdotes, ¿eh? O sea, nuestros sacerdotes, son nuestros respetados obispos a los que queremos mucho. A muchos de ellos trabajan de una manera increíble, respetables, pero hay muchísimos sacerdotes que son profetas en sus tierras. No los conocemos esos datos, créanmelo, no lo sabemos, pero están hablando y están trabajando precisamente frente a estas situaciones, y eso es lo que incomoda no solo a grupos del crimen organizado, sino a otro tipo de instituciones, ¿no? Que quieren minimizar la credibilidad de la Iglesia, que, como ustedes saben, sigue estando pues en un nivel interesante, y que pues la voz de la Iglesia sigue siendo profética. ¿Por qué? Porque anuncia y porque denuncia, y eso puede incomodar a mucha gente. Gracias. Buenas tardes. Eduardo Ruiz, de Uno TV. En su informe señala como una de las principales causas de ataque el robo de artefactos. Saber si tienen datos adicionales respecto a cuánto se roba al año, en qué zonas del país, en qué parte del crimen organizado es donde se inserta este tipo de robo, es decir, si trasciende fronteras, si se lleva a otras partes del mundo. Y también la segunda pregunta, hablaba de que los sacerdotes, sus padres, fungen también como parte de estabilidad social. Con este lamentable tema de Sinaloa, de 2 meses a la fecha, aunque ya también tiene su historia, ¿cómo trabajar en la entidad? ¿Cómo trabajar en las zonas rojas, donde pues, posiblemente, ya me lo confirmará usted, pues son señalados, son atacados? ¿Cómo reforzar esta estabilidad social a través pues, de su apoyo? Gracias.
Bueno, en relación al robo de arte sacro, es un fenómeno que ha ido creciendo. En el documental, no sé si ustedes ven, y se los doy para que lo tengan, porque ahí vienen las cifras muy, muy precisas. El documental de Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, que de hecho está en la página y ustedes ven, está exhibido. Ahí vienen muy detallados los datos, y digo, el dato más relevante es este que tenemos: 26 iglesias a la semana son atacadas, profanadas, asaltadas, ¿verdad? El robo de arte sacro, obviamente, como decíamos en el comunicado, ¿verdad? Es ejecutado por personas que conocen, pues, de este tipo de piezas. Se cree que tenemos un dato de más o menos 11,000 piezas robadas, ¿verdad?, en lo que va este año. Checan el documento, pero bueno, lo importante es de que son situaciones, son piezas que obviamente van a otros lugares, y porque hay un mercado que consume esas piezas. Entonces, las instituciones que procuran, pues, el patrimonio de México, obviamente no le han dado tampoco mucha importancia a esta situación, puesto que el arte sacro sigue creciendo en nuestro país, principalmente en Puebla, en Tlaxcala, en Michoacán. Es el dato que te digo, ¿no? Y segundo, ¿qué podemos hacer, pues, para que la protección de los sacerdotes y su incidencia y su trabajo pastoral? Mira, lo que te decíamos hace rato, el sacerdote, y te lo puedo decir con mucha seguridad porque he platicado con muchos de ellos, una de las cosas que tiene el reporte es que nos hemos acercado con amigos sacerdotes, ¿no? Platicamos de su experiencia pastoral en sus trabajos. Y aunque son temerosos, recuerdo cuando hicimos este documental, quien fuese el rector del seminario de Ciudad Altamirano, decía: nos da mucho miedo trabajar. Y nos da miedo que los muchachos seminaristas también trabajen y tengan apostolados en lugares donde la incidencia del delito, de todo este tipo de situaciones existen. Sin embargo, una de las cosas que yo sí les puedo decir, y lo podrán checar incluso en el documental, es que los mismos seminaristas, cuando han sufrido situaciones o han sido testigos de situaciones de violencia, su vocación se ha confirmado y se ha abierto, ¿no? Aquí estamos, pues, para dar y para servir. Da miedo, pero aquí estamos. Entonces, con puertas abiertas. Por eso, digo, la protección, otras situaciones, pues, para un sacerdote es algo que no es pensable, sino seguir hablando, seguir predicando, seguir ejecutando el servicio pastoral que tienen, pues sí, con temor, como creo que cualquiera de nosotros lo tenemos, ¿no? Para el caso de Sinaloa, hoy por hoy, ¿hay padres o sacerdotes que se estén desplazando, que hayan solicitado apoyo adicional de seguridad? Los sacerdotes que están trabajando en zonas de incidencia delictiva alta, como es Sinaloa, como es Michoacán, como es Veracruz, como es Guerrero, como es Tabasco, una de las cosas que yo te puedo decir, están de pie en sus parroquias ejerciendo su ministerio sacerdotal, trabajando fuertemente, de 7/24. Eso sí te lo puedo asegurar. Gracias, padre. Jarcí Magallanes de MBS Noticias. Nada más para tener el dato correcto, las cifras que da de estos más de 80 crímenes es a partir del 94 a la fecha, ¿verdad? Exactamente, de la década de los 90 a la fecha. Y ante esta advertencia de que la sangre va a seguir y que estamos, pues, ante una estrategia de seguridad fallida, ¿cuál sería la petición hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum? Yo creo que el gobierno actual debe de asumir una responsabilidad para la cual trabajó, y hoy están al cargo de esta situación que ellos quisieron, que buscaron, ¿verdad? Y obviamente el paquete está completo. Asumir la responsabilidad, y pues los pretextos aquí yo creo que salen sobrando, ¿no? O sea, cada mañana a veces lo vemos, tenemos otros datos, creemos esto, estamos haciendo esto, estamos investigando allá, y como hemos dicho cuando asesinaron al padre Marcelo en Chiapas, hoy creo que se le dio toma de protesta al gobernador de Chiapas, ¿no? Creo, o ayer. Gobernadores van, gobernadores vienen, presidentes van, presidentes vienen, y México se sigue sangrando. México sigue gritando justicia, y no puede haber justicia en un país y no puede haber justicia si sigue habiendo impunidad en nuestro país. Eso es lo que yo le puedo decir a la gente que está en el gobierno, que asuman la responsabilidad. Y como dije hace rato, no es malo decir que hemos fallado, pues la realidad ya está.
al decir que hemos fallado, pues podemos empezar a purgar estas situaciones. Esto que en el fondo posiblemente tenga muchísimas aristas y que hay que corregir. Porque si no, como les digo, y ojalá me equivoque, la sangre de nuestro país va a seguir corriendo. Ya, y después acá, por favor. Luis Valdés, disculpe que insista un poco en esa cuestión de lo de que maneja usted de que el crimen organizado vea a la iglesia como una especie de competencia. Usted mencionó que han registrado ciertos puntos del país en donde ha sucedido estas agresiones. ¿Podría ser más específico en qué lugares? Se lo pregunto porque en un primer golpe de vista el informe no menciona algo al respecto. Solamente hasta el final viene entidades en las que ha habido más agresiones. ¿Eso se podría tomar como esas zonas en donde se han agredido y o asesinado a padres? Esa sería la primera. Sí, como mencionamos, la incidencia de violencia la señalamos en esta gráfica que al final presentamos, ¿verdad? Guerrero es uno de los estados que lamentablemente la incidencia de violencia es altísima, precisamente, incluso Guerrero es donde los eventos son 11 eventos violentos contra miembros de la Iglesia Católica que se han registrado. Son los casos ahí que no podemos ver, o sea, que no podemos negar. La Ciudad de México, por su magnitud, yo creo también su importancia, está también ahí clasificada. Chihuahua y Michoacán. Michoacán obviamente es un foco de alerta muy grande, en donde la incidencia del crimen organizado es fuertísimo y en donde obviamente la actividad de la iglesia sí pesa mucho y que también por eso también ha sido pues de alguna u otra manera visibilizada por los miembros del crimen organizado. ¿Y reportes que la iglesia haya hecho a las autoridades de estas agresiones? O sea, sobre todo me llama la atención que usted subrayó el tema de que el crimen organizado lo ve como competencia para estabilizar regiones. Entonces, ¿han ustedes hecho reportes? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son qué? Reportes de este tipo de agresiones que lo asumen como competencia, quizás amenazas. Mira, nosotros hemos trabajado muchísimo en visibilizar esta situación. Lamentablemente a veces solo cuando hay un evento de sangre, un evento fuerte es cuando se hace pues público una situación. Yo te puedo decir que ciertamente muchos obispos en sus zonas han trabajado pues por tratar de dar a conocer situaciones de violencia extrema, pero este reporte, te digo, es uno de los primeros, creo yo, espero haya otros, si me equivoco, ojalá, ¿verdad? Que dan a conocer y visibilizar una situación. Nos hemos llevado muchísimo tiempo en visibilizarlo. Creo que este es uno de los pocos reportes que tienen esa posibilidad de visibilizar esta situación. Ahora, como sabemos, las diócesis son autónomas y cada diócesis trabaja de manera autónoma en sus regiones. Cada una pues ejercita, ¿verdad?, sus acciones para hacer seguimiento a los delitos y demás situaciones que pasan y en las fiscalías locales. Entonces también es un trabajo que se tiene que hacer. Obviamente no nos ha alcanzado el tiempo para hacer un trabajo de esta envergadura, que no está lejos de que lo hagamos, pero que tenemos que acercarnos poco a poco a las diócesis para que conozcamos esta realidad en las diócesis, pero en la generalidad y en los datos contundentes y reales y fríos, pues por eso lo señalamos como Guerrero, Ciudad de México, Michoacán y Jalisco, Estado de México, como Veracruz, como las entidades en donde la incidencia de violencia se manifiesta fuerte, no ha bajado, está ahí estable, punzante y que pues lamentablemente puede seguir creciendo y dando situaciones de sangre, ¿no?, en un futuro. Por último, insistirle también en el caso del padre Marcelo, ¿qué actualización nos puede dar? Insisto, la última vez que incluso la iglesia mencionó el tema del padre, se dijo que no coincidía la persona detenida con la descripción y de ahí no se ha dado mayor actualización. No sé si usted nos pueda apoyar con eso. Lo que sabemos, y también qué bueno que lo señalas, bueno, para mí no es de extrañarse pues que hayan agarrado a una persona y que digan que esta persona y que luego empiecen a salir situaciones, ¿no? El 80% de los casos que nosotros hemos seguido siguen en la impunidad. Más del 80% de los casos siguen en la impunidad. Digo, desde el emblemático caso
del cardenal Posadas Ocampo, que tiene 30 años, que es un monumento a la impunidad y no hay ningún detenido. El único detenido que tenían con el caso de Posadas, que era un tal Gori, que se lo llevaron y lo perdieron en Estados Unidos, y ahí quedó la situación. Hasta el caso del padre Marcelo, en donde no me extraña que el día de mañana a esta persona le digan al día de mañana, nos equivocamos y adiós. En muchísimos casos ha pasado lo mismo. Se le acusa al sacerdote de que lo mataron por una cuestión pasional, que porque tenía dinero, agarran a alguna u otra persona, la criminalizan un tiempo, la guardan un tiempo y en 1 o 2 años la dejan ir y el caso se cierra. Eso ha sido la historia de la mayoría de los casos. Y el caso del padre Marcelo, por la situación tan compleja en la que se movía el padre Marcelo, por la voz tan fuerte que tenía, no dudo que las situaciones sigan. Hay una persona, pero hasta la fecha sigue estando en un vacío, ¿no? Hacia dónde va un proceso, con la responsabilidad tan grande de una persona tan visible como lo era el padre Marcelo, que pues lamentablemente pues tenía muchísimos puntos. Padre, entonces, ¿las autoridades no les han dado información? Ahora, ¿ustedes qué saben del caso? O sea, vamos, insisto, hay un vacío, pero entonces, ¿ese vacío cómo se llena? ¿Ustedes han investigado algo o la autoridad, ya sea federal o local, les ha dicho algo? Ese es el vacío que llama la atención. Sí, tendríamos que esperar, como dije hace rato, cada diócesis y arquidiócesis es autónoma en su trabajo y en el seguimiento de las carpetas de investigación de sus casos. Nosotros señalamos el caso como algo que está ahí. En este caso, los obispos y arzobispos de la zona tendrán que tomar la situación y ellos son los que tendrán que recibir esa información. Hasta la fecha, nosotros solo sabemos lo que te puedo yo mencionar, ¿sí? El obispo de San Cristóbal de las Casas es el que tendrá que tener una información muchísimo más fidedigna sobre la situación. Usted ha mencionado ahorita de que hay unos tiramientos a la iglesia, pero bueno, esta situación es nueva y tenemos una situación de que el año pasado la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado a las iglesias católicas, bueno, la Iglesia Católica, para hacer un censo sobre sus sacerdotes, para que cada diócesis diera cuenta al gobierno sobre cuántos sacerdotes había en cada parroquia. Esta situación también se puede tomar como un hostigamiento hacia la iglesia por parte de las autoridades, en lugar de que se le dé confianza como parte de una integración social, de una institución con la que colaborar. Y pues también se han dado casos, por ejemplo, usted bien lo mencionaba, de que muchas veces no solamente son los sacerdotes los que han trabajado en la comunidad, también las zonas religiosas que lo hacen con enfermos o que lo hacen en escuelas y que muchas veces las escuelas las cierran porque no cumplen aparentemente con cuestiones de construcción cuando están en mejores situación que escuelas oficiales. Son pretextos con los cuales están, y que bueno, no les abren las puertas de la SEP para arreglar sus casos. Le digo porque me consta de casos que yo he conocido de escuelas manejadas por religiosas que a eso se debe que las han cerrado. Esto es un hostigamiento hacia la iglesia porque está educando a la gente, porque está defendiéndola, es buscar el que se acallen las mentes también. Bueno, la Conferencia del Episcopado Mexicano en este caso manifestó abiertamente que la iglesia es la que tiene que llevar el recuento de sus sacerdotes, de sus actividades y demás, ¿verdad? Y que otra actividad pues obviamente tendría que estar así como que pues tomada con mucha reserva y con respeto, pero con mucha reserva, ¿no? Ciertamente el propósito o el objetivo del gobierno, como dicen, a lo mejor pues era, digámoslo de esta forma, era bueno, pero bueno, habrá que investigar a fondo qué querían hacer y por qué lo querían hacer. Lo que podemos saber es de que también el gobierno a instituciones eclesiásticas como las escuelas y demás, obviamente las regulan como a todos. No dudo que las escuelas católicas les hagan una regularización. Me platicaban incluso algunas hermanas que tienen escuelas al sur del país, que la regularización es obviamente muy puntual y muy excesiva. Y me decía la hermana, ojalá que con las escuelas que no son parte de la Iglesia Católica, el mismo proceso sea igual,
¿no? Entonces, lo que te puedo decir es eso, o sea, sí a las iglesias católicas, a las iglesias que están dirigidas por congregaciones religiosas, con una puntualidad les analizan las situaciones. La pregunta ¿será lo mismo con otras escuelas que no son parte de la Iglesia Católica? Y entonces ahí podríamos descubrir lo que tú dices, ¿no? Padre, otra pregunta. Como todos sabemos, en toda la región de Latinoamérica, la Iglesia Católica ha perdido la hegemonía absoluta religiosa que había tenido por siglos, con el crecimiento de otras formas de cristianismo, estas iglesias protestantes, evangélicas, fundamentalistas, muchas de las cuales rechazan completamente, llegando al grado de violencia, las enseñanzas del catolicismo. Usted digo porque en el sur de México esto se ha visto mucho, principalmente en Chiapas, donde las diócesis han reportado pérdidas de hasta el 20-30% de los fieles bautizados. ¿Considera que esto también podría ser un factor al incremento de la violencia religiosa contra miembros del clero en México? Y yo creo que el fenómeno de muchísima gente que ha abandonado pues la fe católica es un fenómeno que tiene, yo creo que otro tipo de aristas, ¿no? O sea, la gente a veces ha dejado de creer, pero no solo ha dejado de creer en la fe católica, hoy la gente deja de creer en cualquier cosa y cree en otras cosas, ¿no? Entonces, ciertamente también una llamada de atención muy fuerte a nosotros como sacerdotes. Los sacerdotes, los obispos en México están haciendo un trabajo extraordinario, ¿verdad? Pues para analizar este tipo de tendencias, porque la gente a veces no conoce al Jesucristo que proclamamos como aquel que nos dignifica, que nos lanza, que nos promueve, ¿no? Y que la Iglesia Católica pues obviamente es un símbolo de ello. Entonces, puede ser multifactorial y podrían ser algunas de las causas el que la gente, ahora que ha estado alejada de la Iglesia Católica, incluso pueda agredir a las instituciones de la Iglesia Católica, pero no es la causa principal, es una posiblemente de tantas. Bueno, pues muchas gracias, les agradecemos su presencia a esta conferencia y si tienen alguna otra duda después del comunicado podríamos estar en contacto, ¿sí? Y los invitamos a que den lectura al informe. Muchas gracias. Espero que haya quedado lo suficientemente confuso, muchachos. Sí. ¿Sí? Gracias, padre.